Mis padres me enterraron viva en las noticias de la noche, con lágrimas de cocodrilo que engañaron a toda España. Nuestra hija, Elena, ha sido víctima de un trágico accidente en las montañas de Sierra Nevada, dijo mi madre, con esa voz trémula que usaba para cerrar tratos millonarios, mientras mi padre asentía, su mano sobre el hombro de ella como si el mundo se hubiera derrumbado. Pero yo no estaba muerta. Estaba en una cabaña destartalada en las afueras de Granada, con las costillas rotas y un teléfono robado en la mano, jurando por cada estrella que veía que él les haría pagar con su propia sangre familiar. Era el año 2018, y Madrid bullía con el escándalo que ellos mismos habían orquestado. Mi familia, los Vargas, eran los reyes del sector inmobiliario en la capital, torres de cristal que pinchaban el cielo de Castellana, complejos de lujo en La Moraleja, donde políticos y banqueros fingían ser mortales. Yo, Elena Vargas, la hija pródiga de 28 años, había sido la joya de su corona hasta esa noche fatídica en la sierra. Habíamos ido de vacaciones familiares, un eufemismo para una reunión donde mi padre intentaba convencerme de firmar unos papeles que olían a corrupción desde lejos. Es por el bien de la familia, Elena, me dijo él, con esa sonrisa que reservaba para los tribunales. Los papeles eran para blanquear dinero de un proyecto fallido en Valencia, uno que había costado vidas en un derrumbe evitable. Yo me negué. Grité que no sería cómplice de su codicia asesina. Y entonces, el accidente, un todoterreno que patinó en la nieve. O eso dirían después. En realidad, fue mi hermano menor, Javier, quien giró el volante con una risa ahogada, empujándome al vacío mientras mis padres miraban desde el asiento trasero, paralizados no por el horror, sino por el cálculo. Sobreviví por milagro. O por rabia pura. Caí en un barranco. Me arrastré hasta una carretera secundaria donde un pastor me encontró, medio congelada y delirando nombres, Vargas. Traidores. Él me llevó a su choza. Me curó con hierbas y silencio. Y 3 días después, cuando pude caminar, robé su viejo Nokia y llamé a la única persona que confiaba, Lucía, mi mejor amiga de la universidad. Una periodista freelance que siempre había olido la podredumbre en mi familia. Elena, ¿estás viva? Dios, tu familia dice que... Su voz se quebró, pero yo la corté, no digas nada. Ven a por mí. Y trae dinero. Lucía llegó esa misma noche, con un coche alquilado y billetes arrugados de su cuenta de ahorro. Me sacó de allí envuelta en una manta, conduciendo hacia el sur. Hacia Málaga, donde el mar Mediterráneo parecía susurrar promesas de renacimiento. En el trayecto, le conté todo. Como mi padre, don Arturo Vargas, había construido su imperio sobre ruinas ajenas, desalojos forzosos en barrios obreros de lavapiés, sobornos a ayuntamientos para recalificar terrenos tóxicos. Mi madre, Carmen, la reina de las relaciones públicas, había tejido una red de mentiras que mantenía el nombre Vargas intocable. Y Javier, mi hermano querido, el pupilo de papá, celoso de mi inteligencia, de cómo yo cuestionaba sus métodos. Tú siempre fuiste la perfecta, Elena. La que iba a la Complutense a estudiar Derecho para salvar el mundo. Yo solo quiero lo que me corresponde, me había dicho una vez, con los ojos inyectados en whisky. Aquella noche en la sierra, él había sido el verdugo, pero ellos, los padres, los arquitectos. Llegamos a Málaga al amanecer, el sol tiñendo el agua de oro líquido. Lucía me instaló en un apartamento diminuto en el centro histórico, pagado con un préstamo que juró no contarme. Necesitas tiempo, Elena. Y un plan. Pero yo no quería tiempo, quería fuego. Pasé las primeras semanas en la oscuridad, con moretones que se desvanecían como mis ilusiones. Leía los periódicos que Lucía traía, portadas con mi foto de niña sonriente, artículos sobre el duelo eterno de los Vargas,
Donaciones a hospitales en mi nombre. Una fundación Elena Vargas por la seguridad Weigel. Hipócritas. Cada palabra era una puñalada, avivando la furia que me mantenía despierta. PH símbolo 1 EABNN símbolo 1 Edenwebe. Esa rabia sorda que te come las entrañas. Se convirtió en mi combustible. Empecé a trazar líneas en un cuaderno, nombres, cuentas bancarias, contactos. Mi padre tenía deudas ocultas, aliados que se tambaleaban. Yo tenía un título en Derecho y un cerebro que ellos siempre subestimaron. El primer paso fue desaparecer de verdad. Cambié mi nombre a Ana López, un alias anodino que nadie asociaría con la heredera perdida. Lucía me consiguió un pasaporte falso, contactos de su mundo periodístico, gente que odiaba a los poderosos tanto como yo. Viajé a Barcelona, la ciudad de las sombras y las oportunidades, donde el ecosistema startup bullía como un hormiguero. Alquilé una habitación en Gracia, comí paella fría y estudié el mercado inmobiliario desde el otro lado, no como heredera, sino como depredadora. Inscribí un curso online de programación básica, quería entender la tecnología que estaba revolucionando todo. Blockchain para transacciones seguras. Apps para rastrear propiedades. Era mi venganza, usar sus herramientas contra ellos. Meses después, con ahorros menguantes, lancé mi primera app, Vivienda Transparente, una plataforma que verificaba legalidad de contratos inmobiliarios en tiempo real, exponiendo fraudes y recalificaciones dudosas. La idea era simple, pero letal: clientes comunes, no élites, pudiendo demandar a los tiburones. Invertí los últimos euros de Lucía en un servidor barato y marketing en redes. El primer usuario fue un viudo de Hospitalet que descubrió que su casa estaba sobre suelo contaminado gracias a datos públicos que yo había scraping con código torpe pero efectivo. Su historia se viralizó en Twitter. Y de repente, Ana López era trending en Cataluña. Mientras tanto, en Madrid, los Vargas celebraban mi memorial. Vi las fotos en Instagram, mi madre con un collar de perlas que yo le regalé, brindando con cava en un yate del Retiro. Javier, ahora el príncipe heredero, posando con modelos en Ibiza. Mi corazón se retorció, no de tristeza, sino de un odio puro, cristalino. Llamé a Lucía esa noche, está funcionando. Pero necesito más. Encuentra inversores que odien a mi padre. Ella rió. Nerviosa, Elena. Esto es peligroso. Si te descubran. Que me descubran, respondí. Quiero que sientan el suelo temblar. Para cuando el año terminó, mi app tenía 10.000 usuarios. Un inversor andaluz, un viejo enemigo de mi padre por un litigio en los 90, mordió el anzuelo. Me dio 100.000 euros a cambio del 20%. Me gusta tu fuego, chica. Recuérdame a mí cuando era joven y Arturo me robó la finca de Marbella. Firmamos en un café de las Ramblas. Y ahí nació mi imperio, no de plata familiar, sino de cenizas. Pero la venganza no es lineal. En esas noches de código y café, soñaba con la sierra. Con el crujido de la nieve bajo el coche, el grito ahogado de Javier. Despertaba sudando, con las manos temblando. ¿Era justicia lo que buscaba, o solo destrucción? Lucía me lo decía, no te conviertas en ellos, Elena. Pero el abismo me llamaba, y yo respondía. El segundo año fue de consolidación, de raíces que se hunden en tierra fértil y venenosa a partes iguales. Mi app, ahora llamada Transparencia Inmueble, se expandió a Madrid y Valencia, ciudades donde el fantasma de los Vargas aún rondaba. Contraté a mi primer empleado, Marco, un programador gitano de 25 años de Triana, Sevilla, que había sido desalojado por una constructora ligada a mi familia. Sé quién eres, Ana, me dijo en la entrevista, con ojos que veían demasiado. Oí rumores en los bares. La hija muerta que vuelve como un toro. No lo negué.
Le ofrecí el puesto y un pedazo de mi rabia. Ayúdame a derribarlos. Y te doy el 5%. Él sonrió, mostrando dientes afilados. Por el 5%. Te doy mi alma. Juntos, construimos el núcleo, un algoritmo que cruzaba datos catastrales con noticias judiciales, exponiendo patrones de corrupción. Cada notificación era una bala, propiedad en Chamartín, recalificación irregular, vinculada a Vargas Inmobiliario. Los medios empezaron a picar. El País publicó un artículo, la app que desnuda al sector, fin de los secretos inmobiliarios. Mi padre, en una entrevista posterior, lo llamó una broma de jeques. Pero yo vi el tic en su mandíbula en el vídeo, sabía que dolía. Lucía se convirtió en mi sombra, mi ancla y mi riesgo. Venía de Barcelona cada mes, trayendo recortes de prensa y botellas de Rioja. Tu madre está nerviosa, Elena. Pregunta por ti en fiestas, como si aún creyera en fantasmas. Reíamos, pero era una risa hueca. Una noche, ebrias, le confesé el vacío, a veces dudo. ¿Y si Javier actuó solo? ¿Y si mis padres no sabían? Ella me abofeteó, suave pero firme. No seas idiota. Encontré el informe del accidente. El coche no patinó. Las huellas de frenado eran mínimas. Alguien lo empujó. Lágrimas calientes rodaron por mis mejillas. PH símbolo 1 e ABNN símbolo 1 Edenweber renació, más afilada. Con el dinero de Marco y el inversor, abrí una oficina en el Eixample, un loft luminoso con vistas a la Sagrada Familia, símbolo de Gaudí de lo imposible hecho real. Contraté a más, una abogada feminista de Zaragoza, Rosa, que odiaba los privilegios masculinos como los de mi padre, un diseñador de Valencia, Pablo, huérfano de un derrumbe en los años 2000. Éramos un ejército de marginados, unidos por el hilo de la injusticia. Las reuniones eran catarsis, compartíamos historias, planeábamos fiches. Próxima actualización, rastreo de donaciones políticas, anuncié una vez, y el grito colectivo fue como un trueno. Pero el conflicto familiar escaló. Recibí un email anónimo, fotos de Javier en un club de Marbella, rodeado de cocaína y escorts, con un sobre marcado para Elena, si estás viva. Era una amenaza velada, o una rama de olivo podrida. Respondí con una actualización de la app que expuso un yate de mi padre como lavadero de dinero. Las acciones de Vargas Inmobiliaria cayeron un 15% al día siguiente. Mi teléfono vibró con llamadas de números desconocidos, cambié de SIM. En paralelo, la sociedad me probaba. Madrid, esa bestia de hormigón y ambición, me devoraba. Fui a un evento de networking en el Círculo de Bellas Artes, disfrazada de Ana López, emprendedora. Allí estaba él, un contacto de mi padre, el banquero López de Herrera, con su risa grasienta. Ana, ¿de dónde sales? Tú apestás jodiendo a mis clientes. Sonreí, sorbiendo cava, eso es el punto, señor. La transparencia duele, pero cura. Esa noche, en el taxi de vuelta, vomité bilis y victoria. La Toantín se volvió obsesivo. Pasaba horas en el balcón, fumando ducados y trazando mapas mentales, debilitar sus alianzas, filtrar documentos, esperar el momento. H símbolo 1 de 1 y H símbolo 1 ADN asomaba en sueños, veía a mi madre joven, antes de los diamantes, cantando menanas en nuestra casa de Chamberí. ¿Cómo habíamos llegado a esto? Pero el recuerdo de la sierra lo aplastaba. Lucía trajo la primera grieta real. Hay un periodista investigando tu muerte, Elena. Cree que fue suicidio. Mi estómago se revolvió. Si salía a la luz, mi venganza se evaporaría o explotaría prematuramente. Deténlo, le dije. Ella dudó, es mi ex, Carlos. Un buen tipo. El conflicto interno la carcomía, yo lo vi en sus ojos. Elige.
Lucía. Ellos o yo. Ella eligió. Pero el costo fue una amistad agrietada. Para el fin de año, Transparencia Inmueble valía 2 millones. Inversores de Silicon Valley olfatearon el filón. Rechacé a los que olían a establishment español. Marco y yo celebramos en una taberna de Elborn, con tapas y sangría. Estás construyendo un monstruo, Ana, dijo él, borracho. Un monstruo bueno. Reí, pero en el fondo sabía, los monstruos devoran a sus creadores. Entonces llegó la primera consecuencia en cadena. Un usuario, una viuda de Toledo, usó mi app para demandar a Vargas por un desalojo fraudulento. Ganó. Y el caso llegó a los tribunales. Mi padre testificó, jurando inocencia con esa cara de mártir. Vi la transmisión en directo, perdí a mi hija en esa misma sierra. ¿Cómo pueden acusarme ahora? Lágrimas falsas. Pero el jurado dudó. El veredicto, multa de 500.000 euros. Pequeño, pero simbólico. Esa noche, brindé sola, por ti, Elena muerta. Por Ana, la viva. Pero el TUH símbolo 1 y ADN crecía como una enredadera. Javier me mandó un regalo, un collar de plata con una placa, hermana. Vuelve. Papá te extraña. Lo fundí en una joyería de la Boquería. Y con el oro pagué jeques para infiltrar sus servidores. La guerra acababa de empezar de verdad. El tercer año fue el de la ascensión, pero también el de las sombras que se alargan. Mi imperio era ahora una serie de apps interconectadas bajo el paraguas de Transparencia Group alcanzaba a los 10 millones en valoración. Abrí oficinas en Madrid, irónicamente en un edificio que mi padre había inaugurado 10 años antes, con una placa que arranqué en la primera noche, Vargas Plaza. Los empleados lo aplaudieron, para ellos. Era folclore revolucionario. Para mí, era un dedo corazón al pasado. Rosa, mi abogada, se convirtió en la voz de la razón y el caos. Elena Roana, ¿cómo insistes? Esto no es solo venganza. Es un movimiento. Ella organizaba talleres gratuitos para inquilinos, usando mis datos para demandas colectivas. Una en particular dolió, un bloque en Usera, barrio de inmigrantes, desalojado por reformas que nunca llegaron. Los residentes, latinos y magrebíes, me llamaron la salvadora. Me rompí en privado, ¿salvadora? Yo era la vengadora, no la santa. El conflicto social estalló cuando El Mundo publicó un perfil sobre mí, la misteriosa Ana López, aliada de los antisistema. Entrevisté con un pseudónimo, pero las pistas eran obvias para quien supiera mirar. Mi madre, siempre la araña, mordió. Recibí flores anónimas en la oficina, rosas blancas, símbolo de duelo, con una nota, descansa en paz, hija. Mi pulso se aceleró, contraté seguridad. Marco instaló cámaras, y encontramos huellas de un detective privado pagado por Javier. La Toantín se volvió un ajedrez mortal. Filtré documentos robados, emails de mi padre sobornando al alcalde de Madrid por un megaproyecto en Valdebebas. El escándalo estalló como una granada. Manifestaciones en Sol, pancartas con mi cara pixelada, transparencia ya. La policía allanó las oficinas de Vargas. Mi padre fue interrogado, saliendo con esposas simbólicas y una sonrisa de esto es política. Pero las acciones cayeron al 40%, y rumores de quiebra circularon. En medio, el personaje intermedio, Carlos, el ex de Lucía. Ella lo convenció de unirse a nosotros como consultor periodístico. Alto, con barba desaliñada y ojos que prometían redención. Llegó a la oficina con dudas. Si esto es por venganza personal, me voy. Le mostré el cuaderno de la sierra, las fotos del accidente manipuladas. Se quedó. Sus artículos en un blog independiente destrozaron la narrativa de los Vargas, el imperio construido sobre tumbas.
Mi madre contraatacó en una entrevista en Telecinco. Mi hija se suicidó por depresión. Esta Ana es una oportunista. El país se dividió. Hashtags como Verdad Vargas vs Justicia Inmobiliaria llenaron Twitter. La TU y símbolo 1EC7TV símbolo 1ECDNG me golpeó una noche de tormenta. Estaba en mi ático en Barcelona, ahora un penthouse minimalista con vistas al mar, cuando recibí una llamada de un número bloqueado. Voz distorsionada, Elena. Sabemos que eres tú. Detén esto. O Lucía paga. Colgué, temblando. ¿Cómo sabían de Lucía? Corrí a su apartamento en el Raval, la encontré ilesa, pero aterrorizada. Javier, murmuró. Lo vi en un bar, preguntando por mí. Esa noche, planeamos su exilio temporal a Sevilla, con Marco como escolta. El costo emocional fue bruto, perdí a mi confidente. Y el vacío se llenó de PH símbolo 1EABNN símbolo 1 Edenweb renovada. Expandí el negocio a Europa, partnerships con startups en Lisboa y Milán. Valoración, 100 millones. Celebré con una fiesta en el W Barcelona. Invitados selectos, activistas, inversores éticos. Allí conocí a Diego, un arquitecto vasco de 35, con manos callosas y una ética que brillaba. Tu trabajo salva vidas, me dijo, bailando un tango improvisado. Por primera vez en años, sentí algo más que odio, chispa, posibilidad. Durmió en mi cama esa noche, susurrando promesas en euskera. Pero al amanecer, lo aparté, no puedo. No hasta que termine. El CAO se gestaba. Mi padre me contactó a través de un intermediario, reúnete conmigo. Hablemos como familia. Lo ignoré, pero el anzuelo picaba. En cambio, lancé la bomba, una demanda colectiva contra Vargas Inmobiliaria por daños ambientales en la Costa del Sol. Rosa lideró, yo financié. Los tribunales de Málaga bullían, testigos de derrumbes antiguos desfilaron, contando historias de hijos perdidos bajo escombros. H símbolo 1ED1 y H símbolo 1EADN irrumpió en oleadas. Soñé con Javier niño, construyendo castillos de arena en Sotogrande, yo protegiéndolo de las olas. ¿Era él el monstruo? ¿O el peón? Llamé a un terapeuta anónimo, pero colgué antes de hablar. La venganza no permite debilidades. Lucía volvió, fortalecida. Carlos y yo. Estamos juntos. Pero él quiere la verdad completa. Le conté la sierra, el empujón. Lágrimas compartidas. Y un pacto, al final. Lo publicamos todo. Para cerrar el año. Una victoria pírrica, Vargas vendió activos para pagar deudas. Mi imperio, 200 millones. Pero el precio, insomnio. Perenoye. Madrid me llamaba de vuelta, como una amante tóxica. El cuarto año fue el del vértigo, donde el precipicio se acerca y el viento aúlla promesas de caída. Transparencia Group era ahora un coloso, 500 millones en valoración, con EPS en 5 idiomas y alianzas con la UE para regulaciones éticas. Abrí una fundación en mi nombre falso, financiando refugios para desalojados en barrios como Vallecas. La prensa me coronaba la reina de la justicia digital. Yo me sentía una diosa vengadora, con rayos en las manos. Pero el frente familiar ardía. Javier, ahora CEO interino, lanzó una contraofensiva, una app rival, Seguridad Patrimonial, que prometía proteger propiedades de jeques como López. Patético. La hundimos con reseñas falsas no éticas. Pero guerra es guerra, y datos filtrados de sus servidores, irregularidades fiscales que llevaron a una auditoría de Hacienda. Mi hermano me llamó directamente por primera vez, Elena. Puta traidora. ¿Crees que papá no sabe? Vuelve. O te entierro de verdad. Su voz, ronca de Bourbon, despertó el lobo en mí. Dile a papá que su tumba ya está cavada, Javi. Y tú estás dentro. Rosa y Carlos se convirtieron en mi núcleo duro.
Carlos, con su pluma afilada, preparaba el dossier definitivo, la caída de los Vargas. Incluía testimonios de víctimas, huellas de sobornos, y el informe forense de la sierra que probaba sabotaje. Esto destruirá reputaciones, advirtió. Incluyendo la tuya. Sonreí, esa es la idea. El conflicto de dinero escaló a niveles dantescos. Mi padre demandó a Transparencia por difamación, alegando que yo era una impostora. El juicio en los juzgados de Madrid fue un circo, flashes, manifestantes afuera coreando mi nombre. Él testificó primero. Con traje impecable y ojos de basilisco, mi hija murió por mi culpa, por presionarla. Esta mujer es un fantasma que nos persigue. El jurado jadeó, yo, en el banquillo como testigo Ana López. Mantuve la compostura. Cuando llegó mi turno, desplegué el mapa, gráficos de sus deudas, flujos de dinero sucio. No soy un fantasma, señor Vargas. Soy el eco de sus pecados. El juez desestimó la demanda, y las acciones de Vargas se desplomaron al 70%. Celebré con Diego en San Sebastián, comiendo pinchos bajo la lluvia, libre al fin. Mentí. Pero la ley tiene dientes. Una orden de arresto por acceso no autorizado a datos mis jeques me obligó a huir a Portugal temporalmente. En Lisboa, con Diego a mi lado, planeé el contraataque. Él diseñó el siguiente producto, un blockchain para títulos de propiedad inmutables. Imposible de falsificar. Esto acabará con los Vargas para siempre, dijo, besándome. Por un momento, vislumbré una vida post-venganza, él, yo, una casa en Getaria con vistas al Cantábrico. Pero el teléfono sonó, Lucía, histérica. Tu madre está enferma. Cáncer. Y pregunta por ti. H símbolo 1E de 1 y H símbolo 1E ADN me aplastó como una ola. Volé a Madrid en secreto, disfrazada, y la visité en la clínica Ruber. Estaba demacrada, tubos en los brazos, pero sus ojos me reconocieron al instante. Elena. Mi niña. Lágrimas reales. Por primera vez. Mamá. ¿Por qué? Ella sollozó, tu padre. Nos arrastró. Javier lo imita. Yo solo quería protegerte. Mentiras a medias. Verdades a medias. La abracé, oliendo desinfectante y arrepentimiento. Perdóname, murmuró. No puedo, respondí. Y salí corriendo, el corazón en pedazos. Esa noche, con Diego en un hotel de Toledo, grité hasta quedarme ronca, la odio, la amo. ¿Por qué duele tanto? La Toantín se volvió maquiavélica. Usé la enfermedad como palanca, filtré donaciones anónimas a la fundación de mi madre, pero torcidas para exponer hipocresía. El público viró, Vargas. Falsos benefactores. Mi padre rugió en una rueda de prensa. Esto es un linchamiento. Pero el daño estaba hecho. Marco trajo el twist menor. Encontramos algo en los servidores de Javier. Un email a un sicario. Antes de la sierra. No fue impulsivo. Lo planearon meses. Mi mundo se inclinó. ¿Meses? Mientras cenábamos juntos, fingiendo normalidad. La PH símbolo 1E ABNN símbolo 1 Eden Web SE volvió hielo. Expandía 1.000 millones, una ronda de funding masiva, con inversores árabes y escandinavos. Fiesta en el Ritz, champán, fuegos artificiales. Diego propuso matrimonio en el balcón, dije sí, con reservas. Después, prometí. Pero las consecuencias en cadena, un empleado desertó, vendiendo datos a Vargas. Perseguimos legalmente, pero el veneno se filtró. Perenoye total. El CEA otra o se acercaba. Mi padre envió un mensajero, cena familiar. Última oportunidad. Acepté. La cena fue en nuestra antigua casa de La Moraleja, un mausoleo de mármol y mentiras bajo la luna llena de octubre. Llegué como Ana López, con abrigo negro y tacones que resonaban como disparos. Javier abrió la puerta.
Ojeroso. Con un whisky en la mano, bienvenida al infierno. Hermana. Mi padre esperaba en el comedor. Mesa puesta con plata familiar, paella. Como en los viejos tiempos. Mi madre no estaba. Demasiado débil. Dijo él. El aire olía a jazmín y traición. Nos sentamos. Y el silencio fue un preludio. Has hecho bien. Elena. Empezó mi padre. Sirviendo vino. Construir desde cero. Pero esto acaba. Firma esto, ceder transparencia a Vargas. Y te devolvemos tu vida. El documento, un NDA eterno. Dinero para callar. Rey. Amarga, mi vida murió en la sierra. Tú la mataste. Javier se tensó, mi padre. Impasible, fue un error. Javier se arrepiente. Yo también. Mentiras. Saqué mi teléfono. Reproduje el audio hackeado, su voz. Meses antes. Elimina el problema. La herencia es para el chico. El rostro de Javier se descompuso. Mi padre palideció. Monstruos. Grité. Volteando la mesa. Platos volaron. Vino salpicó alfombras persas. Javier se lanzó sobre mí. Puños cerrados, zorra. Nos arruinas. Lo esquivé, clavándole un tenedor en la mano. Sangre. Gritos. Mi padre se paró. Jadeante, basta. Elena, únete a nosotros. O te destruimos. Ya lo intentasteis, respondí, retrocediendo hacia la puerta. Ahora, yo os entierro. Huí en mi coche. Adrenalina bombeando. Llame a Carlos, publica todo. Ahora. El dossier explotó a un len, Vargas en Chendin Mundial. Demandas llovieron, la Guardia Civil allanó su mansión al amanecer. Mi madre, desde la cama de hospital, llamó, hija, detén esto. Me matas. Sollozos míos, tú me mataste primero. Colgué, rota. El CA verdadero llegó una semana después, en las oficinas de Madrid. Mi padre irrumpió, escoltado por abogados, exigiendo una reunión privada. Última oferta, gruñó. En la sala de juntas, con vistas al Prado, desplegó fotos, Lucía y Marco en un coche, vigilados. Detén las filtraciones, o ellos sufren. Mi pulso se aceleró, Diego, a mi lado, apretó mi mano. No negociamos con terroristas, dijo él. Mi padre rió, terroristas. Qué poético, viniendo de la que faked su muerte. Entonces, el twist, la puerta se abrió, y entró Javier, esposado, flanqueado por policías. ¿Qué? Mi padre se levantó, traidor. Llamaste a la poli. No era mi padre, era Javier quien había delatado, en un pacto por inmunidad. Papá, tú me obligaste, balbuceó Javier. La sierra, los sobornos. Todo. El mundo se invirtió. Mi hermano, el peón, había sido el topo, alimentándome datos para derribar a nuestro padre y a mí, eventualmente. Quería el imperio solo, confesó, con ojos locos. Mi padre lo abofeteó, hijo de puta. Caos, gritos, arrestos. Yo, paralizada, vi la verdad, la familia era un nido de víboras, cada uno mordiendo al otro. Llamé a Rosa, la noticia se viralizó. Valoración de transparencia, intacta, pero mi alma, hecha trizas. H símbolo 1E de 1 y H símbolo 1E ADN me ahogó. ¿Había jugado su juego? Diego me sostuvo, termina esto. Por nosotros. Pero el PH símbolo 1E ABNN símbolo 1 Edenweb se evaporó, dejando vacío. Consecuencias, mi padre en prisión preventiva por fraude, Javier, por intento de homicidio. Mi madre, sola, vendió todo para pagar abogados. Yo visité su tumba simbólica en el cementerio de la Almudena, la placa que pusieron por mí, y lloré por la niña que fui. El imperio creció a 1.000 millones, pero yo me retiré parcialmente, delegando en Marco y Rosa.
Lucía y Carlos se casaron, fui dama de honor, sonriendo por primera vez en años. Pero la venganza deja cicatrices. En noches quietas, oigo las sierras susurrar, no hay ganadores. El quinto año fue el epílogo, o lo que queda cuando el telón cae y las luces se apagan. Transparencia Group, ahora una entidad global valorada en 1.500 millones, operaba sin mí al timón diario. Me convertí en la figura etérea, speeches en Davos sobre ética digital, premios en Bruselas por innovación social. El mundo me aplaudía como a una heroína, yo me sentía una superviviente, con medallas de plomo. La familia se desintegró como un castillo de naipes en vendaval. Mi padre, en la cárcel de Soto del Real, envejeció 10 años en 2 cartas suplicantes que quemé sin leer. Perdóname, Elena. Fue por el legado. Legado de sangre. Javier, en libertad condicional por delación. Desapareció a Latinoamérica rumores de coca en Colombia. Deudas con carteles. Lo busqué una vez. Contraté investigadores. Pero desistí. ¿Para qué? El dueño de su traición había roto el lazo final. Era un extraño. Un eco de infancia perdida. Mi madre fue la herida abierta. Tras quimioterapia, se mudó a un piso modesto en Toledo, vendiendo joyas para sobrevivir. La visité mensualmente. Un ritual de silencio y té. Elena, ¿por qué no me odias más? Preguntó una tarde, con manos temblorosas. Porque el odio me mataría a mí también, respondí. Hablábamos de trivialidades, el tiempo. Recetas de gazpacho. Pero en sus ojos, vi el H símbolo 1E de 1 y H símbolo 1E ADN verdadero, te fallé. Quise ser la madre que merecías, pero elegí a él. Lágrimas compartidas. Un puente frágil sobre el abismo. Murió en primavera, pacíficamente, dejando una carta, vive por las dos, hija. Y perdona si puedes. La leí en su funeral. Solo nosotros dos, Diego a mi lado. Y por fin, un perdón susurrado al viento. Las consecuencias se ramificaron como raíces profundas. El sector inmobiliario español se reformó, leyes de transparencia inspiradas en MIA, comisiones anticorrupción. Víctimas de los Vargas fundaron asociaciones, usando mis datos para justicia. Pero también sombras, demandas por daños colaterales, empleados que perdieron jobs en la caída de rivales. Una noche, un ex ejecutivo de Vargas me esperó fuera de un evento en Sevilla. Tú destruiste familias. No solo la tuya. Su puño rozó mi mejilla antes de que la seguridad lo arrastrara. Desperté pesadillas con eso. ¿Era yo el monstruo ahora? Diego y yo nos casamos en una ceremonia íntima en los viñedos de La Rioja, con Lucía y Marco como testigos. Él, con su calma vasca, me ancló. La venganza fue tu fuego, Elena. Ahora, enciéndelo para bien. Tuvimos una hija, Sofía, nacida en Bilbao bajo un sol radiante. Sus ojos, mezcla de los míos y los de él, me recordaban que la vida renace de las cenizas. La acunaba noches enteras, jurando, no como ellos. Nunca. Pero el pasado susurra. Recibo emails anónimos, la verdadera historia de la sierra. Ignoro, pero dudo. ¿Hubo un cómplice más? ¿Un tío? ¿Un socio? La Perenoye es un viejo amigo. En el presente, camino por Madrid renovada, torres verdes en lugar de grises, inquilinos seguros en sus hogares. Mi imperio genera empleos, becas para huérfanos de la burbuja inmobiliaria. Pero en privado, escribo memorias este relato, catarsis o confesión. La venganza fue dulce al principio, amarga después. Me dio poder, pero robó inocencia. Aprendí que el TUH símbolo 1 e ADN es un veneno lento, mata al portador antes que al objetivo. Hoy, elijo luz, risas de Sofía. Vinos con Diego. Llamadas a Lucía sobre libros. Aún así, en noches de luna llena, miro la sierra en Google Earth y susurró, pagasteis.
Pero el precio. Oh, el precio. No hay finales felices en dramas reales, solo continuaciones, con lecciones grabadas en hueso. Y así, de la muerte falsa, renazco verdadera. 1.000 millones no curan, pero construyen puentes. Sobre ruinas. Fin.